Sí, si le podrías hacer el favor de pasárselos. Eh, yo, pues, ¿te acuerdas que la pizarra yo no la estoy, bueno, la empecé a guardar hace poco, o sea, todo lo anterior, pues iba borrando, entonces no lo tengo ahí, se lo puedes pasar, porfa, para que en todo caso lo lea y, pues, eh, refresque la memoria a él. Ahorita la está cursando él junto con geometría analítica. Va, porfa. sí, sí, sí. Órale. Entonces, la última clase, este fue el último que vimos, ¿no? Para hacer un bosquejo de una función o la interpretación de una análisis, no sé cómo le quieran llamar, de una función a partir solamente de su expresión, ¿ok? Solamente pusimos diferentes formas en la que se puede presentar una función, lo dimos con ejemplo con una parábola x cuadrática, una función cuadrática, y vimos cada una de sus características, ¿vale? Ahí lo vuelven a leer. Eh, Esto más que nada es memorizárselo, porque así es como ustedes lo van a encontrar no sé, le van a decir, hazme el bosquejo de esta función, el bosquejo de la gráfica de esta función. Y ustedes tienen que hacerlo pues solamente basándose en a lo mejor esto, ¿no? Eso es lo que yo pondría a lo mejor como en un ejemplo. Eh, Hay varios ejercicios nada más que ustedes agarren cualquiera, o sea, de su libro, de lo que tengan, ustedes agarren una función y traten de graficarla. Así, con estos bosquejos, para como ejemplo, si es que gustan, ¿vale? Hay una que otra cosita, otro pequeño detallitos que voy a hablar ahorita porque son importantes para cuando hacemos el análisis de una función para encontrar, o se podría decir que todo lo que conlleva el análisis de una función. En el formulario, nosotros, no sé si ustedes lo vean tan a fondo, pero por ejemplo, yo teníamos esta parte de aquí. Permítame, déjame la encuentro. Según yo sí, sí le saqué, sí también saqué esa página. Mm, No, creo que no la saqué. En todo caso, luego les mando yo, se las escaneo y se las mando. El análisis de una función emplea todo eso, desde ver sus puntos de silla o puntos de inflexión, desde ver sus intersecciones con los ejes, o sea, encontrar las raíces de la función, su primera, segunda derivada, eh, si es que lleva o no lleva asíntota, si es impar o par, son muchas cositas, ¿no? Tanto el dominio y el rango también son una de ellas. En este caso yo les voy a hablar de una función creciente y decreciente. Nosotros vamos a llamar a una función creciente en un intervalo si para cualquier valor de x esté contenida dentro de ese intervalo. Si yo se los pongo, o sea, si yo se los escribo aquí, yo voy a poner que una función, esto sí lo estoy escribiendo con 4, sí. Una función creciente ay, para toda, bueno, eso es en un intervalo, para cualquier x, aquí por ejemplo, para poner, yo pongo dos ejemplos, que estén contenidas dentro de ese intervalo. Ok, bueno, el intervalo lo voy a llamar como y nada más que no se confundan con lo de irracional. Así no, es nada más dentro de este intervalo. Eh,
voy a decir que entonces una f de x anterior, bueno, o que está formada por x1, debe de ser menor para la función formada por x2. O sea, es la función evaluada en x2. ¿Ok? Entonces, donde aquí nosotros estamos, con eso estamos diciendo que x1 es menor que x2. Eso es para una función creciente. Y la decreciente es exactamente lo mismo, pero ahora lo contrario. F de x1 debe de ser mayor y f de x2 debe de ser menor. Aquí ahorita se los pongo gráficamente, a lo mejor así no está, o sea, no se ve muy claro que digamos, pero lo dice, ¿no? En una gráfica, cuando ustedes dicen creciente, ¿qué es? Esto va en aumento. ¿De acuerdo? Entonces ustedes, pues, supongamos que tenemos una línea, no sé, una exponencial. Entonces esto va creciendo. En lugar que si lo tuviéramos así, esto va decreciendo. Depende mucho también de la dirección. Pero ahorita vamos a verlo. Entonces, por lo tanto, cuando va creciente f de x, o sea, en este punto, nosotros vamos a ser menores que este punto de acá. ¿Ok? Pero eso es con dirección hacia allá. Si nosotros damos con la dirección hacia acá, nosotros estamos diciendo que entonces f de x2 es menor que f de x, aquí déjalo pongo, es menor que f de x1. Esta sería f de x1 y esta f de x2. Entonces, dependiendo si es creciente o decreciente, va a ser menor o mayor, ¿no? Aquí yo voy a decir que x2 es mayor que, digo, x1. Bueno, yo lo corregí acá. Este tiene que ser igual, es menor, pero en cuanto a la función, porque x1 no va a cambiar. Si nosotros tenemos nuestro plano cartesiano y tenemos 1 y tenemos 2, por ejemplo, que ese sea x1 y esta x2, una cosa es que nuestra función vaya hacia acá, así por ejemplo que tenga una pendiente positiva. Entonces aquí x1 va a ser menor, f de x1 va a ser menor que f de x2, que f de x2. Estamos de acuerdo, pero supongamos que la pendiente es negativa, entonces esta recta o esta función f de x2 va a valer menos que f de x1. Aunque x de 1 sea todavía menor que x2, ¿no? Aquí depende mucho la expresión de la función, la ecuación de la función más bien. ¿Ok? Entonces yo puedo definir así a una creciente y a una decreciente. Si nosotros esto lo planteamos, por ejemplo, no sé, pues, suponemos lo planteamos en un ejemplo y lo voy a hacer con la graficadora para que pues no me tarde tanto haciendo los dibujos y luego no me salgan tan bien, ¿no? ¿Cuál fue lo último que puse? Ah, esto lo vi creo que en geometría. Ok. Nosotros vamos a poner un ejemplo y va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo con x cuadrada, por ejemplo. X cuadrada. Yo tengo esta función. Ay,
Esto es una parábola, es una x cuadrada, es la función eh, x2, x a la 2. Entonces, si nosotros observamos, esta función es decreciente de un intervalo. Si podemos ver esta función, ¿cuál sería su dominio de esta función? Dijimos que un dominio es todos los valores posibles de x que puede tomar la función. Entonces es x cuadrada. Estamos de acuerdo que puede tomar tanto menos infinito como infinito en su intervalo. Entonces yo estoy viendo que la función de izquierda a derecha, yo estoy viendo que la función viene de, se podría decir, bueno, sí es de izquierda a derecha, o sea, de lo de lo más negativo a lo más positivo en el eje de las x. Nosotros vemos que como se va acercando a cero, va disminuyendo el valor de nuestra f de x. ¿Estamos de acuerdo? Porque para menos 6 nosotros tenemos un valor hasta acá arriba para f de x. Si nosotros tenemos menos 4, nosotros vamos a tener un valor aquí. Menos 2 vamos a tener un valor de 4. 0 vamos a tener un valor de 0. 2 vamos a tener un valor de 4. Y así, ¿no? Entonces nosotros podemos observar que en esta función f de x es decreciente en el intervalo, en el intervalo 0, bueno, es menos infinito, coma 0, con intervalo abierto e intervalo cerrado el 0, porque estás tomando el 0, ¿no? Luego tiene que dibujar. Función es igual a x cuadrada. De aquí voy a tomar prestada esta. Entonces este es mi dibujo de una x cuadrada, ¿no? Que es el mismo que yo tengo aquí. Entonces nosotros podemos observar que su dominio de esta función, nosotros si lo establecemos son todos los valores posibles para x, o son todos los valores posibles que de x que puede tomar nuestra función. Entonces aquí sería de menos infinito con intervalo abierto, coma infinito con intervalo abierto. Ese es el dominio de la función. Y yo estoy observando que de izquierda a derecha en el eje de las x, yo estoy observando que esta función se va haciendo menor f de x conforme se va acercando al 0. Entonces, en cada paso, si lo vemos, este es x1 y este es x2. x1 es menor que x2, pero en esta parte de aquí, la f de x de 1, para este ejemplo de aquí, vamos a poner con este ejemplo x1, x2, x1 es menos 4 y menos 3 es x2. Para esta nosotros tenemos que la función f de x de menos 4 es mayor que la función menos 3, la función evaluada al menos 3. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí si lo ponemos la rayita, aquí nosotros vamos avanzando y va disminuyendo el valor de f de x. Entonces esta función tiene un intervalo decreciente de menos infinito, 0. Pero si yo lo pongo, y sería correcto poner que es decreciente en el intervalo menos infinito, con intervalo abierto, 0 con intervalo cerrado. Porque el intervalo cerrado quiere decir que, que es parte de, o sea, puede tomar el valor de 0. ¿De acuerdo? Y es creciente
en un intervalo menos, de cero con intervalo cerrado, coma, infinito con intervalo abierto. ¿Por qué intervalo abierto? Porque pues infinito es un número cada vez más grande, más grande, más grande y nunca va a acabar. Entonces, como tal, la expresión infinito pues le ponemos con intervalo cerrado, que si yo digo, bueno, que este puede tomar cualquier valor positivo. ¿Ok? Sí. Vale. Eso sería en cuanto creciente y decreciente. O sea, puedo ponerles yo ejemplos, pero pues sí me gustaría avanzar un poquito ya a los límites. Más que nada les digo, creo que se acerca ya su examen, ¿no? ¿Cuándo es el examen? ¿No les han dicho fechas? No sé. No, todavía no. También estaban comentando algo que a lo mejor se hacía presencial, ¿no? Pero, y bueno, yo en la superior, yo tengo entendido que en todo caso sería el ETS especial, más no El primero. el primero, sí, el primero. En todo caso esperemos que pues no sea así. Más que nada porque no sé ustedes, a lo mejor es un mal consejo, no lo sé. Pero por ejemplo, tú cuando estás presencial a lo mejor no te permiten formulario. Y tú cuando estés en tu examen, trata de siempre tener por ejemplo el formulario así, abierto. La cámara está apuntando hacia ti, mas no están viendo lo que tú estás viendo en tu pantalla. Entonces tú puedes observar las ecuaciones desde tu monitor. O sea, y en todo caso que te digan que estás viendo, pues tú le dices que es el examen, ¿no? Porque pues, el examen tú lo tienes que ver a través de tu pantalla. Y pues, lo que estás viendo son las fórmulas. Yo no estoy en desacuerdo con esto porque ya se las había dicho a ustedes. O sea, las matemáticas son muy vastas, grandes, muy... Entonces, como que aprenderse muchas ecuaciones no tiene sentido. Lo que tiene sentido es tú saber interpretar la ecuación y saberla resolver. La ecuación ahí está y es un método de auxiliar, entonces no tiene nada de malo con que tú lo veas. De nada, si tú de plano no sabes nada sobre la materia, no vas a saber ni interpretar la ecuación. Entonces sí les puede servir, o a lo mejor tienen una graficadora y grafican así rápido, no sé, ¿no? Ahí son consejos, ahí si los quieren usar, si no, pues también, ¿no? O sea, ok, pero yo no dije nada. Ustedes ven, Ok. ustedes ven operaciones con funciones. Una Creo que operación sí. con función es cuando tú tienes una función f de x y otra función g de x. O sea, tienes dos funciones y como tal, vamos a ponerlo, vamos a hacerlo rapidito. Bueno, o sea, nada más vamos a ver las operaciones como tal eh, y, y no sé si vengan en su examen, pero creo que no. En algunos sí. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno, entonces vamos a verlo. Es que entonces todavía nos falta un montón. Es que también el problema es de que pues el curso empezó tarde, ¿no? Vamos a hablar operaciones con funciones. Nosotros aquí vamos a decir sean f y g dos funciones con dominios de f. Esto corresponde respectivamente a un dominio f y un dominio g. Ok, respectivamente. Y nosotros vamos a tener ciertas criterios o fórmulas que ya están establecidas
ya fueron comprobadas, a las cuales pues yo no voy a meterme en su elaboración, ¿no? Yo simplemente, por ejemplo, se les voy a explicar. F de x más g de x. Nosotros cuando tengamos esta expresión, cuando queramos sumar una función con otra función que correspondan al mismo dominio, o sea, tienen que ser con respecto de x, vamos a decir o la vamos a expresar que f más g de x. Vamos a expresar que esto es lo mismo que poner esta parte de aquí. Y esto es con dominio. Aquí vamos a hacer un... Bueno, así. Un punto y una... Así. Vamos a hacer una intersección entre el dominio de la función f y el dominio de la función g. Para esto aquí yo necesito que recuerden que es una intersección. ¿Se acuerdan que es una intersección? Esto es de conjuntos y elementos. Vamos a dar un repaso de álgebra, ¿vale? Para recordar qué es una intersección. Nosotros aquí tenemos una operación de conjuntos. En la operación de conjuntos, bueno, tienen que saber que es un conjunto, ¿no? Un conjunto es cualquier colección de objetos, elementos del mismo tipo. Eh, Nosotros expresamos el dominio con conjuntos. Son las expresiones, bueno, sí, las expresiones descriptivas de lo que es un conjunto. Y a veces lo leemos, ¿no? Leemos, A es el conjunto de los elementos de X tal que cumplen una condición P de X. Y por lo regular es lo que nosotros siempre vemos en un dominio, ¿no? Decimos que el dominio o que el dominio de A de F, por ejemplo, en un dominio cualquiera, el dominio de F que pertenece o que el dominio de F es el conjunto de elementos de X que pertenecen a los números reales, tal que, no sé, x debe ser diferente a cero, ¿no? O bueno, a uno, supongamos. Entonces aquí es lo que nosotros tenemos. El conjunto está compuesto de una condición, de un conjunto y de elementos. ¿Ok? Aquí hay subconjuntos y par de conjuntos. Hay igualdad de conjuntos. Y cuando hacemos una combinación entre el par de conjuntos, cuando nosotros decimos ¿qué es un subconjunto? Es, por ejemplo, si A es el subconjunto de B, vamos a decir que A forma parte de B, ¿ok? Pero B es formado por A. Entonces vamos a escribirlo a un subconjunto, vamos a escribirlo de esta manera: A que pertenece a B. Y vamos a decir que en una igualdad, si decimos que A y B son iguales, pero A es un subconjunto de B, entonces vamos a decir que A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A. Yo, al establecer la igualdad, yo puedo decir que entonces B la sustituyo por A y me va a quedar como A es un subconjunto de A y A y B es un subconjunto de B, o sea, es un subconjunto de sí mismo. Un conjunto es un subconjunto de sí mismo, siempre, siempre. Nosotros tenemos, por ejemplo, el dominio F y es un conjunto. Él va a tener un subconjunto de dominio de F, porque es un subconjunto de sí mismo, porque estamos de acuerdo que df es igual a df.
Entonces por eso siempre un conjunto va a ser subconjunto de sí mismo. Hay conjunto vacío, conjunto universo y cada uno pertenece o cada uno es la suma de los elementos o de los conjuntos del tema o del universo estudiado. ¿De acuerdo? Aquí en la operación de conjuntos nosotros tenemos una unión que la representamos como con una U alargada. En la unión nosotros vamos a tener la condición que X que pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. Solamente está en alguno de los dos conjuntos. ¿Ok? Solamente está en alguno de los dos conjuntos. Y en la intersección nosotros vamos a tener que X, o sea, A es intersección B, es el conjunto de elementos de X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Aquí el Y significa que X está en ambos conjuntos. Si nosotros lo expresamos con un diagrama de Venn, nosotros vemos que esta parte de aquí nosotros podemos tomar ya sea que está en B o que está en A. ¿Ok? Pero en intersección solamente debe de estar y siempre va a ser una condición que siempre debe de estar en A y en B. Yo no puedo tomar valores que solamente tenga B y yo no puedo tomar valores que solamente tenga A. Forzosamente en una intersección yo debo de tomar valores que estén en A o en B. Acá en la unión yo puedo tomar valores que estén en A y en B, pero también puedo tomar valores que estén en A pero que no estén en B, o que estén en B pero que no estén en A. Esa es la diferencia entre una unión y una intersección. Ok, entonces si nosotros establecemos, bueno, esto ya, acá viene la diferencia. También se las digo por si es que la llegamos a ocupar en un futuro, ¿no? Aquí pusimos algunos ejemplos para dar un ejemplo. Nosotros tenemos el conjunto A que se corresponde de 1, 2, 3, 4, B 2, 3, 4, 5, C 1, 5. Nosotros aquí tenemos que la unión dijimos que puede estar tanto en A como en B. Entonces yo voy a decir que A unión B es el conjunto de elementos de X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Esto es igual, si estos son mis dos conjuntos, yo tengo que hacer una combinación de ambos, pero tomando valores tanto de A de B, o sea, aquí porque coincidieron, ¿no? Pero por ejemplo que A fuera 4 y 5 y B fuera 7 y 9, entonces la unión sería 4, 5, 7 y 9. Entonces, por lo tanto, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 3, 4, 5. Entonces, el conjunto unión sería 1, 2, 3, 4 y 5. La unión con la C sería exactamente lo mismo. Sería de la unión AC es de 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5. Pongo del 1 al 5. A intersección B solamente tienen que ser los valores que pertenecen a ambos. O sea, X debe de estar tanto en A como en B, no separado. Entonces, si yo pongo la intersección de B con A, en B yo no tengo un 1 y en A yo no tengo un 5. Entonces, por lo tanto, en la intersección de B a B solamente voy a tener 2, 3 y 4, porque son en los dos conjuntos está 2, 3 y 4, 2, 3 y 4. Bueno, en la diferencia solamente lo único que hacemos es cortar o decir que vamos a tener conjuntos de A eh, y X no va a pertenecer a los de B. O sea, es decir, yo solamente voy a restarle, en el ejemplo que nosotros teníamos, por ejemplo, voy a tener 1, 2, 3 y 4 para A, y 2, 3 y 4 para B. Solamente esto, porque el 5
el 5 no pertenece a los de A. Ok, voy a hacer la resta y solamente mi conjunto final me va a quedar como 1. Esa sería la diferencia. La diferencia simétrica no creo que lo ocupemos, simplemente es hacer la resta de uno, hacer la resta de otro y después hacer la unión de ambos. De acuerdo, ya si ocupamos alguna otra nos metemos un poquito más, pero por el momento solamente vamos a utilizar la intersección. Bueno, entonces vamos a decir eso, cuando es la suma de una función más otra función con el mismo dominio, tienen que ser con respecto a la misma variable, entonces vamos a hacer una intersección de su dominio de cada una de las funciones. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que se va a expresar de diferente manera para una resta. Vamos a decir que en lugar de que aquí sea suma, va a ser resta, aquí va a ser resta, y va a ser exactamente lo mismo, va a tener un dominio eh, con una intersección de ambos, bueno, es una intersección de ambos dominios. Ah, para la multiplicación exactamente lo mismo. Este es un puntito, ¿eh? Vamos a decir con dominio de una intersección de ambos dominios. Prácticamente en operaciones con funciones, vamos a ver que el dominio de una función con el de otra función, lo único que se va a aumentar es una intersección. En la división es, bueno, exactamente lo mismo, solamente que con la condición de que f de x, bueno, y eso es una división a la cual nosotros eh, vamos a ponerla en un cociente que va a ser f de x entre g de x, por ejemplo, ya sea que f de x vaya arriba o abajo, eso no importa, ¿vale? Solamente representación ahorita yo le estoy dando. Entonces esto lo vamos a expresar como f sobre g que multiplica a x, ¿no? Bueno, es una función o un cociente entre funciones. Y va a ser lo mismo con dominio y aquí vamos a tener una peculiaridad, solamente simplemente respetando para que no se nos indetermine, ¿no? Entonces x debe de pertenecer a todos los dominios de f, intersección de, bueno, con el dominio de g, tal que g de x debe ser diferente a cero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si g de x es aquí, le ponemos un cero, pues se nos indetermina, ¿no? Y es error. Entonces solamente hay que cumplir esto. Sigue siendo la misma intersección con el dominio de la función f, con el dominio de la función g. Simplemente hay que respetar la restricción de cada una de las... Bueno, la restricción de la división. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con eso? Vamos a hacer No. entonces un ejemplo. A ver. Si nosotros tenemos, por ejemplo, f de x
que es igual a x cuadrada menos 7x más 10, y vamos a tener g de x con x igual a 5, por ejemplo. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a encontrar, bueno, vamos a determinar primero cuáles serían los dominios de estas funciones. El dominio de esta función sería menos infinito, intervalo abierto, coma, infinito. Estamos de acuerdo, porque yo puedo tomar cualquier valor de x y no se me va a indeterminar. Simplemente es un polinomio de grado 2. Acá lo mismo, para la g es una línea recta, y una línea recta que pasa por menos 5 en la ordenada. Entonces yo voy a tener de menos infinito como infinito, con intervalos abiertos, ¿no? Ese sería el dominio para cada una de estas funciones. Entonces, ahora si nosotros vamos con estas dos funciones, vamos a determinar tanto la suma, la resta, la multiplicación y la división. En la división vamos a tener y tenemos que cumplir esa condición, ¿no? O debemos de cumplir esa condición. Entonces yo le voy a escribir, por ejemplo, aquí yo le voy a poner inciso A, inciso B, para no escribir otra vez toda la expresión, ¿no? Inciso C e inciso D. Entonces yo voy a decir aquí, inciso A, vamos a sacar aquí la suma. Yo voy a sumar x cuadrada menos 7x más 10 más x menos 5. Esto nos va a dar como resultado, esto es positivo, no afecta nada, ya que entonces nos quedaría x al cuadrado menos 6x más 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora vamos a decir que esto tiene un dominio intersección con el dominio de la g, y esto va a ser igual, aquí no hay nada que se me indetermine, entonces va a ser lo mismo, va a ser de menos infinito, coma infinito, con intervalos abiertos. Eso sería en la suma. En la resta, x cuadrada menos 7x más 10. Ya saben, ¿no? Estos son los primeros ejemplos y están sencillitos. Ya saben que tienen que tener muy concisas todas sus matemáticas elementales, para que cuando se les complique una función sepan cómo hacer el álgebra, ¿no? Sin problema. X cuadrada menos 7x más 10. X cuadrada, aquí sería menos 8x y aquí sería más 15, con un dominio intersección con el de g, y eso sería exactamente lo mismo, ¿no? No hay nada que aquí me afecte en cuanto a la intersección. O sea, porque nosotros dijimos que una intersección, tanto valores de los de f tienen que estar en los valores de g, y el dominio de esta función, de ambas funciones, tienen dominio de menos infinito a 0 y de menos
infinito a cero. Por ejemplo, supongamos supongamos que aquí yo tengo otra división y aquí yo le pongo x. Entonces aquí x debe ser diferente a cero para que no se me indetermine. ¿De acuerdo? Entonces aquí el dominio ya cambia, ¿no? Porque va de cero, de menos infinito, coma cero, unión con cero, con intervalo abierto porque no puede ser cero, coma infinito. Este ya sería el dominio de esta función, si yo le agrego una x abajo. Entonces estamos diciendo que esto es una unión entre ambos, una intersección entre ambos, y no puede estar en cero esta función de g. Entonces yo a esto le voy a llamar que sería tal que x pertenece al dominio intersección, el dominio de f intersección que en el dominio de g, tal que x es diferente a cero. Así sería en caso de que aquí tuviéramos una x. Bueno, en caso de que el dominio de la función g sea diferente al dominio de la función f. Pero aquí, como en nuestro ejemplo que estamos dando el dominio es exactamente el mismo, no afecta nada porque la intersección pues en ambos se encuentran en infinito, en menos infinito e infinito. Entonces por eso queda exactamente pues lo mismo, ¿no? De acuerdo. Entonces ahora la multiplicación. X cuadrada menos 7x más 10 que multiplica a x menos 5. Entonces aquí sería x cúbica menos 7x cuadrada más 10x. Aquí lo que estamos haciendo es multiplicar cada uno por cada uno, ¿no? Eso fue con este y este va a ser con este de acá. Entonces aquí me queda menos 5x cuadrada más 35x menos 50. Ya saben, síganme el hilo a mí porque a veces ya saben que mi dislexia está canija y escribo, mi cabeza dice una cosa y mis manos escriben otra, ¿no? Entonces aquí yo solamente me queda x cúbica aquí tengo menos 12x cuadrada más 45x menos 50. ¿Ok? Y aquí lo mismo voy a decir que con un dominio intersección con el dominio de G que es igual a menos infinito, coma infinito. Porque aquí no hay nada que me lo afecte. Bueno, aparte el dominio de esto, de las funciones, no afecta en nada, ¿no? Aquí si yo pongo la D, o sea, aquí sería, esto fue la multiplicación, ahora vamos con la división, ¿no? La división sería x cuadrada menos 7x más 10 que se divide entre x menos 5. ¿Cómo harían esta división? Ya hablamos sobre un poco sobre cómo hacer este tipo de divisiones, ¿no?
Aquí nosotros vamos a factorizar la parte de arriba. Vamos a decir entonces dos números que multiplicados me den 10 y que sumados o restados me den 7. Se queda este negativo, se queda aquí siempre. Entonces dos números que multiplicados me den 10. Sería el 5 y el 2 y que sumados o restados sería me den 7, ¿no? Entonces serían menos 2 en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque menos 5 por menos 5 por menos 5 por menos 2 me da 10 positivo. Si yo sumo menos 2, le sumo menos 2, bueno, si a menos 5 le sumo menos 2, es como si son resta, es una resta, ¿no? A 5 le quito otros 2, menos 7. Entonces cumplimos. Abajo me queda x menos 5 y por la ley de las propiedades de las operaciones algebraicas, aquí tenemos una multiplicación y una división, aquí con la misma base, entonces esta parte de aquí se me elimina, o sea, se hace 1. Y esto no me queda como x menos 2. Y aquí voy a decir lo mismo con dominio intersección dominio de G. Bueno, déjalo, pongo así. Con X que pertenece al dominio de F intersección de G. Ustedes siempre pónganlo así. Así cuando sea directo, pónganlo directo. Pero cuando ustedes pongan una condición, pónganlo así. Que es un intervalo con un intervalo, bueno, o un dominio donde X pertenece al dominio de F intersección dominio de G, tal que aquí si nos damos cuenta de nuestra función, nosotros aquí tenemos una división. Entonces aquí dijimos que la condición en una división es que g de x debe ser diferente a 0. Y para que sea diferente a 0 en esta parte de aquí, entonces decimos x menos 5 diferente a 0. Esto está sumando, pasa restando, entonces x debe ser diferente a menos 5, digo, a 5 positivo. Entonces aquí decimos tal que x es diferente a 5. ¿Alguna duda con esto? No, ¿Tú tampoco, Alan? No. Va. Entonces, eso es para estas funciones, ¿no? Vamos a poner un ejemplo más, pero que sea un poquito más complicado. Vamos a poner que f de x, vamos a darle un valor de 9 menos x al cuadrado. Es raíz de menos 9x, raíz de 9 menos x cuadrado. Y g de x vamos a poner como x. Y pues vamos a determinar lo mismo, ¿no? El inciso A, B, C, D. O sea, vamos a la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, primero hay que buscar el dominio de las dos funciones.
¿Cuál sería el dominio para esta función? Nosotros, ¿te acuerdas cuál era la condición que teníamos aquí para que para sacar el dominio de una raíz? ¿Te acuerdas, Fer, de casualidad? Nosotros teníamos que en la parte de lo que está dentro no puede ser negativo. Si es negativo la parte de adentro, aquí ya nos estamos metiendo con números complejos. Por ejemplo, si yo tengo menos 4 me va a dar 2 imaginario, o bueno, 2 ese 2 complejo. No estamos buscando eso, porque entonces en todo caso nosotros estamos buscando que en nuestro tenga una representación gráfica para eso, que sus valores se encuentren, sus coordenadas se encuentren dentro de nuestro plano cartesiano. Entonces, la condición para que esta fórmula, así como la condición para que no se determine una división, no debe ser aquí 0 en la parte del denominador, aquí dentro de una raíz no debe ser negativo el número, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que decir que 9 menos x cuadrada debe de ser mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Si nosotros aquí tenemos este 9, bueno, este está sumando, digo, este está restando, perdón, pasa sumando, me va a quedar que 9 debe de ser mayor o igual que x cuadrada. Y cuando aquí le sacamos una raíz y acá sacamos otra raíz, nosotros debemos decir que aquí tenemos más 3 menos 3, ok. Y aquí nosotros habíamos dicho que es menos. Esto si nosotros lo representamos, y de hecho tiene que ser, aquí es una, se me olvidaba, perdónenme, es cuando ustedes sacan este cuadrática, ¿te acuerdas que habíamos comentado algo así? Cuando ustedes en una operación más mayor que o menor que, cuando ustedes por ejemplo están aquí pasando por ejemplo menos 4 entre 2, y acá están poniendo, aquí están poniendo menos 7 menos 7x por ejemplo, y acá tenemos no sé 7, aquí voy a poner también 4x, y acá tenemos 8. Yo aquí voy a dividir entre menos 4 y entre menos 4, y acá voy a dividir entre menos 7 porque lo que quiero separar es dejar sola esa mi variable. Pero cuando yo divido entre un número negativo, lo que yo debo de hacer al resultado, aquí me va a quedar que x debe de ser, y aquí se invierte, aquí debe ser menor o igual que ser, que en todo caso este sería menos 2. Y en este caso de acá sería x debe de ser mayor o igual a menos 1. Aquí se invierten los valores cuando tú divides un número negativo. Aquí ¿cómo se llama? Cuando sacamos una raíz, nosotros tenemos que establecer que debe de ser x, debe de ser menor al contrario del signo. Por ejemplo, ustedes saben que la solución de una raíz de un número te da dos valores. Aquí voy a tener yo el 3 positivo o el 3 negativo, porque 3 negativo por 3 negativo
me sigue dando el 9 positivo, ¿no? Y 3 por 3 positivo, pues es 9, ¿no? Entonces una raíz tiene dos, entonces este es el más. Entonces yo voy a decir que x debe de ser menor o igual a 3 positivo. Y aquí yo voy a decir que x vale o que es mayor que -1. Esto de aquí, si yo lo pongo en intervalo, yo voy a decir, entonces voy a tener de -3 a 3, y -3 puede ser x, porque sí puede ser igual, pero debe de ser mayor, entonces solamente puedo tomar valores para la derecha, en una recta, ¿no? De -3, -2, -1, 0, y aquí yo voy a decir que el 3 y el 3x debe de ser menor o igual a 3, entonces solamente puede ser igual, pero debo de tomar yo valores que estén atrás del 3. Entonces yo solamente voy a tener mi dominio de esta función en este pequeño intervalo, ¿no? Este sería mi dominio de la función. Para esta función eh, de raíz. Y esta de acá pues no es nada difícil, no es una recta, entonces solamente este sería el dominio. Y el dominio de acá de esta recta de g de x, vamos a tener que pues es de menos infinito a infinito, ¿no? ¿Vale? Entonces, ya que tenemos definido dominio de g y dominio de f, ustedes pues ya pueden sacar, en todo caso, ya pueden sacar el dominio y rango de una función en tanto las operaciones, porque aquí ustedes pueden observar y el dominio en cada una no cambia, ¿no? El dominio viene siendo exactamente lo mismo. Lo único que cambia en la división es que hay una condición, pero el dominio viene siendo lo mismo, tiene que ser una intersección de ambos. Lo que cambia a lo mejor sí es la expresión. En esta parte de aquí, ni la suma, ni la resta, ni la multiplicación cambiaron estos valores. Pero igual los vamos a poner, bueno, porque hay que hacer la suma de ambas. Y es que en esta parte de aquí, ustedes solamente no es, o sea, como tal no cambia nada, porque la suma de esto más esto, yo voy a poner, por ejemplo, se lo voy a poner rápido. Aquí lo más complicado creo que era el dominio, ¿no? Porque, por ejemplo, en la suma solamente voy a tener que sumar esta más esta, y voy a poner 9 menos x cuadrada más x. En la b voy a poner que sería, en la b es la resta, ¿no? Si es la resta, me quedaría 9 menos x cuadrada menos x. En la c, que es la multiplicación, yo solamente puedo poner x que multiplica a 9 menos x cuadrada. Yo en todo caso, a lo mejor, si se dan cuenta, esto es una diferencia de cuadrados. O sea, si esto ustedes multiplican x menos 3 por x más 9 más 3, les debe de dar esto de aquí.
bueno, aunque la x es la negativa, en todo caso nosotros dejaríamos 3 menos x. Pero en todo caso, o sea, esto se expresa igual así, ¿no? Entonces, en la división es en la que sí cambia. Y aquí, bueno, aquí como tal, si yo le pongo con el dominio de la función con intersección el dominio de g, nosotros aquí sí tenemos, bueno, o sí cambia en el de que ya no es menos infinito como infinito, ¿no? En todo caso sería que esto es igual a el intervalo menos 3,3 unión con menos infinito, infinito. Entonces dijimos que una intersección, perdón, siempre deben de estar en ambos. Tanto debe estar en A, en el conjunto A como en el conjunto B. Siempre debe estar en ambos. Entonces, en A yo tengo de menos 3 a 3 y B de menos infinito a infinito. Entonces hay un montón de valores de B que yo no tengo en A. Entonces en este caso el dominio que me queda es menos 3,3. Ese es el dominio intersección de esta operación de la suma de 9 más x. ¿De acuerdo? Y ya ustedes aquí ya saben que pues ni la suma, ni la resta, ni la multiplicación cambia, ¿no? Entonces aquí todo esto es exactamente lo mismo para acá y para acá. Y en la división nosotros deberíamos de poner 9 menos x cuadrada entre 0. Digo entre 0, entre x. Esa sería la división, ¿no? Ese sería el resultado. Y aquí nosotros tenemos un diferente dominio. Nosotros podríamos poner con el dominio intersección de G, que es igual al conjunto de los elementos de X que pertenecen al intervalo cerrado de menos 3,3 cerrado. Tal que X debe ser diferente a 0. ¿Por qué? Porque 0, o sea, aquí no, yo no debo de dividir entre 0, se me indetermina. Y acá yo tengo el intervalo que solamente pertenece a esto. Entonces, esta sería una de las maneras de ponerlo con conjunto de elementos. Nosotros también, si lo queremos escribir con intervalos, nosotros podemos escribir que x que pertenece, bueno, o sea, igual, ¿no? Dominio de la función bueno, sí, así. X que pertenece
al intervalo de -3,0 con intervalo cerrado. Aquí sería una unión. No, de hecho también sería una intersección, porque estamos hablando de una intersección. Sería intersección con 0,3. Esta sería la otra manera con conjunto de elementos y con intersecciones. Bueno, eso sería con intervalos más que nada. Con intervalos y con conjunto de elementos. Aquí también le vemos las dos formas de escribirlo, ¿no? A mí se me hace más sencilla esta, como que la condición ya tienes que establecerla sin que tengas que ponerte a pensar en el intervalo cerrado, digo abierto, perdón. Pero tampoco es difícil, ¿no? Porque nosotros podemos tomar valores de -3, pero hasta 0, pero el 0 no lo podemos tomar. Y es una intersección, porque es una intersección de ambos dominios. Entonces, de 0 a 3, porque 3 sí lo podemos tomar. O sea, tampoco está difícil, ¿no? Ok. Vientos. Entonces, pues ya, ¿no? Eso sería todo. Hay un montón más de que yo les puedo dar. Luego hay a lo mejor una combinación de todos esos. O sea, por ejemplo, que nosotros pongamos que se sume f de x más g y que después a esa solución se le reste otra función con respecto de x. Ya serían otras cosas, pero sería prácticamente los mismos criterios. Solamente es buscar tanto el dominio de cada una de las funciones y ver cuál es la intersección, los valores de x que están en ambos conjuntos. De ahí en fuera ya no hay nada más complicado. Creo que a lo mejor lo más complicado que se puede hacer es como tal, a lo mejor la multiplicación de cada una de las funciones, ¿no? A lo mejor el álgebra se puede complicar. En este caso, pues nada más sumamos, nada más restamos, ponemos la x al lado porque es una multiplicación y acá es una división. Acá sí tuvimos que emplear pues multiplicación de polinomios y alguna que otra factorización para poder hacer el radical, ¿no? No, ¿cuál radical? Racional, perdón, la racional. Es que es radicales de esta de aquí. Yo me estoy confundiendo con esta de aquí. Es la radical y esta es la ración. Es porque es de una razón. Una racionalidad, bueno, o una razón es una división. Por eso es la racional, la radical. Ok. Ya ahí ustedes pueden tomar a lo mejor otras funciones y hacerlas con calmita y se puedan aprender bien. Porque dices que a lo mejor y si viene en algunos exámenes, si viene, ¿no? Esto ya se los dejo yo a ustedes como de tarea. Bueno, si lo quieren hacer, me lo mandan, lo checamos o lo vemos en la próxima clase. Así le damos una leidita rápida. Ustedes háganme x más 3 con la función f de x, con la función g de x. Hagámoslo como x cuadrada más 5r más 5x, perdón,
más 6. Rx, que es igual a x más 2. S de x, x cuadrada menos 3x menos 10. Háganlo con estas funciones. Y ustedes, para estas funciones, quiero que ustedes me saquen, para empezar, quiero que me saquen f de x más r de x. En la b, sáquenme f de x menos s de x. En la c, sáquenme g de x por s de x. Aquí sáquenme g de x. Se lo voy a poner así, g sobre x. Y vamos a dejar esta que está un poquito más complicada. Pero igual está, o sea, no está difícil de resolver. Pero solamente hay que pensarle. Es un poquito más talachuda. Aquí primero hagan lo de tanto lo de f de x. Bueno, primero hagan la división y después hagan la suma. La división para cada una de las partes, o sea, tanto de esta como de esta, y después ahora sí hacen la suma. Después tratan de establecer los intervalos de la intersección de los dominios y a ver cómo les va. Ok.
vamos a poner a otra. Yo tengo una duda. ¿Cuál? Dímela. Luego ya vienen así en los exámenes estas operaciones, pero agregan una más. No es multiplicación, porque nada más ponen como un circulito y ese no sé qué es. Un circulito. Ah, ok, ok, ok. Entonces sí Ajá, en bien, vez de rellenar. sí viene ese tipo de operaciones en el examen. Es que ese Ajá, circulito a lo mejor te lo ponen así, mira. A lo mejor te ponen F circulito G y te ponen X. Que algo así más o menos. O sea, te refieres a ese circulito que no es multiplicación, pero es ese circulito, ¿no? O sea, a veces te ponen FG o te ponen F, G, H. ajá. Pero no sé qué es ese circulito. Ah, ok, ok. Es que esa es otra operación. Bueno, como tal, en sí es otro tema. Ese tema se llama función composición. Es otro tipo de función. Se podría decir que en términos, o sea, no sé cómo decirlo, coloquiales o no sé, sería una función de funciones. Yo pensé que no venían o que no les enseñaban eso, pero qué bueno que me dijiste porque yo me iba a pasar a otra cosa. Bueno, entonces vamos a ponerle aquí Sí, es que ahorita me acordé. función composición. Composición. Y le voy a poner aquí entre paréntesis función de funciones. Ok, aquí nosotros vamos a tener igual, va a ser lo mismo. Sean f y g funciones cualesquiera que definen una nueva función y la cual le vamos a poner el nombre de función composición de f con g. O sea, en lugar de que sean f de g, nosotros vamos a poner que va a ser f, o esto va a pasar, o vamos a llamar función composición, pero función composición de f con g. Función aquí lo voy a abreviar, ¿eh? Función composición de f con g. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener y bueno, lo vamos a poder denotar o expresar, escribir, no sé, como quieran. Lo vamos a denotar con f circulito g x. Y esto es exactamente que poner f g de x. ¿Ya vieron? Si nosotros esto lo escribimos así, nosotros estamos diciendo que f es una función composición de g o con g. Es decir, f es con respecto a g de x. Cuando nosotros poníamos, por ejemplo, y a lo mejor les voy a dar una idea, después vamos a hacer la solución. Si nosotros teníamos f de x es una función con respecto de x, y no sé, nuestra función es x cuadrada. Entonces nosotros dábamos una función que fuera x. Digo, una función, un valor para x que fuera igual, por ejemplo, a 3. Entonces nosotros aquí sustituíamos y cambiamos f de
f evaluada en 3 es igual a 3 al cuadrado. Y aquí en lugar de hacer esto vamos a tener una g de x, una función, y le vamos a decir que entonces vamos a evaluar esta función en una función g de x. La vamos a evaluar. Entonces esto me va a quedar como gx al cuadrado en este caso. Pero esto es lo que se refiere a una función composición. Es una función composición de f con g. O sea, sería función de funciones, porque es una función con respecto a otra función. ¿Ok? En esta, voy a poner y es la función cuyo dominio son los elementos del dominio de G, tal que G de X pertenece al dominio de F. O sea, no sé si lo lleguen a visualizar. Traten de ponerlo en sus mentes. Sería, son los elementos del dominio de G, tal que G de X pertenece al dominio de F. Si nosotros lo ponemos el dominio, y esto lo vamos a expresar así como expresamos el otro, el dominio de f, el dominio de g, aquí vamos a poner el dominio de f, función composición de g. O sería dominio de f con respecto a g. O no sé cómo, ahí depende cómo lo quieran decir ustedes, pero dominio de f composición de g. Y nosotros lo vamos a expresar como que es el conjunto, el dominio es el conjunto de elementos de X, tal que X pertenece al conjunto, aquí lo dijimos, es la función cuyo dominio son los elementos, sí son los elementos del dominio de G, tal que G de X pertenece al dominio de F. Ok, entonces aquí nosotros debemos de poner que el dominio de esta función composición es el conjunto de elementos de X, tal que X pertenece al dominio de G y G de X pertenece al dominio de F. Ok, entonces aquí es lo que tenemos que ver. Nosotros tenemos que ver que el dominio de G, X debe de pertenecer al dominio de G, pero solamente G debe de, bueno, o también G debe de pertenecer al dominio de F. Si yo se los quiero representar con un diagramita, para que a ver si les queda un poquito claro, yo pongo aquí una bolita. A ver si me queda bien esto, porque así lo recuerdo. Sí, bueno, está un poquito más pegado. Nosotros vamos a tener aquí conjuntos. Vamos a tener vamos a tener a B y vamos a tener a C. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a pasar de, bueno, aquí voy a poner un círculo aquí en la mitad. Y vamos a pasar a poner un círculo aquí. Y vamos a poner un círculo aquí. Ok. De aquí voy a poner una línea aquí.
una línea voy a poner aquí. Sería algo así, más o menos. Si nosotros lo ponemos en un diagramita. Nosotros estamos diciendo que el dominio o sea, X debe de pertenecer al dominio de G, tanto de esta parte de aquí acá, pero G de X debe pertenecer al dominio de F. Entonces todo lo que nosotros estamos abarcando al expresar esta función, bueno, o sea, más bien poner esta expresión, la F composición G, función composición de G, eh, nosotros tenemos que abarca tanto el dominio de G, pero aquí nosotros estamos viendo que G debe de abarcar el dominio de F. Ok, son todos este intervalo. X debe de pertenecer al dominio de G. Y G de X debe pertenecer al dominio de F. Cuando aquí nosotros dijimos que es una Y, ¿qué es esto? ¿Es una intersección o es una unión? En la unión nosotros debemos tener una O y en la intersección nosotros debemos tener una I. Una I quiere decir que está en ambos. Entonces X debe pertenecer al dominio de G, mientras que también G de X debe pertenecer al dominio de F. Y esto es lo que si nosotros lo expresamos es lo que nosotros, es toda esta cantidad es la que estamos tomando como valores posibles para el dominio. Vamos a ver un ejemplo. Déjenlo busco. Porque este tema, según yo, no le iba a dar. Pensé que no se los daban, pero ya veo. Entonces, qué bueno que me dijiste que sí. A ver, aquí tengo. Bueno, ya encontré uno. Aquí me dice determina. Voy a ponerlo aquí. Determina
sería f g g f f f y g, donde o para f de x es igual a x más 3 y g de x es igual a x sobre x menos 1. De acuerdo. Entonces nosotros habíamos dicho que para nosotros encontrar esto, y lo dije hace rato con la explicación de que evaluamos un 3, nosotros vamos a poner que entonces f de fg, vamos a decir que es lo mismo que decir que una función evaluada con otra función con respecto a x. Ok, entonces si nosotros tenemos la función y esto debemos evaluarlo g, y g es x sobre x menos 1, entonces vamos a tener la función evaluada en x menos 1, x sobre x menos 1. Y esto me va a dar como resultado, aquí yo solamente tengo, ¿por qué lo puse? Bueno, aquí yo solamente tengo x más 3. Y si se dan cuenta, esto es una función con respecto a x. Y esto es una función con respecto a x. Aquí nuestra variable que tenemos que sustituir, el número que tenemos que cambiar es nuestra variable. Entonces aquí solamente tengo la variable en un solo lado, que sería la x. Este 3 sigue quedando igual. Entonces este resultado me va a quedar como x sobre x menos 1 más 3. ¿Ok? Si nosotros hacemos si hacemos esta, ¿cómo decirlo? Esta operación, nosotros podemos, como, bueno, ustedes su álgebra, ¿cómo hacen esta operación? ¿Qué se les ocurre hacer? Eso es lo importante también de las matemáticas, que ustedes tengan criterio propio para decir qué puedo hacer. Yo, por ejemplo, yo haría poner x menos 1 y aquí poner más, y a este multiplicarlo. Recuerden que si un número es multiplicado por 1, este sigue siendo el mismo número. Pero si lo multiplico por conveniencia, ¿y qué tal si lo multiplico por x menos 1 entre x menos 1? Esto me va a quedar como x más 3 por x menos 1 entre x menos 1. ¿Por qué? Porque tienen la misma base, o sea, bueno, tienen el mismo denominador. Entonces yo hago la suma, ¿ok? Es como si estuviéramos sumando un cuarto más un cuarto. Es lo mismo que, bueno, aquí vamos a ponerle 3 cuartos. Es lo mismo que poner 1 más 3 sobre 4, ¿no? Exactamente lo mismo. Ahí. Entonces yo de aquí multiplico este por este y este por este, y este es 3 por x, 3x más x. Esto me queda como 4x. Y aquí me queda menos 3. Y acá me queda x menos 1.
Y esa sería la función evaluada en esta otra función. Eso sería el resultado de nosotros hacer esta operación. Si ahora la hacemos con GF. Aquí sería nosotros evaluar, aquí siempre la que está primero es la que importa. O sea, si se dan cuenta aquí f, que es composición de g. O sea, bueno, o sea, f es una función composición de g. O sea, es decir que f está evaluada en g. Sino aquí nosotros tenemos g f, nosotros tenemos que es una función g evaluada en f de x. Si tuviéramos 3 sería una función, por ejemplo, h de g de f de x. O sea, esta función está evaluada en esta función, que a la vez esta función está evaluada en esta otra función. Entonces, en este caso nada más tenemos dos. Aquí nosotros decimos que entonces g está evaluada en x más 3, que esto es igual a g de x. Bueno, que es igual a g de x evaluada en x más 3. Entonces sería x, hay que sustituir en nuestras variables. Entonces x más 3 entre x más 3 menos 1. Si se dan cuenta que yo aquí cambié x más 3 por la x más 3 por la x. Solamente evalué en la función de x. Por ejemplo, si aquí nosotros tuviéramos una función, en esta función tuviéramos, por ejemplo, más y, aquí la más y se queda exactamente igual. Es como si fuera otra constante, ¿no? Aunque tuviéramos otra letra, pero la función está evaluada en x. Nuestra variable es la x. ¿De acuerdo? Y esta es la función, bueno, en las otras es exactamente lo mismo. Aquí va a ser una función f evaluada en f de x. Esa es una composición compuesta de por sí misma. ¿Estamos de acuerdo? Aquí yo sustituí a f de x, yo le sustituí x por f de x, por sí misma, ¿no? Entonces esto me va a quedar como x más 6. Lo mismo para la g.
Entonces aquí sería poner, aquí es x sobre x menos 1 entre x sobre x menos 1. Ah, no, es menos 1, ¿no? Y esto, pues aquí lo mismo, ¿no? Aquí esta parte la voy a seguir dejando igual por el momento. Pero esta parte de acá la voy a escribir como x menos 1 menos x menos 1 entre x menos 1. Ok, esto va a ser igual a x sobre x menos 1 entre x menos x menos 1 entre x menos 1. Entonces de esto yo voy a pasar a x y ya voy a hacer la ley de sándwich de una vez. Este por este, extremos con extremos y los de dentro con los de adentro. Entonces yo voy a poner x por x menos 1 entre x menos 1 que multiplica a x menos x menos 1. Ya voy a hacer la ley de signos: menos por más, menos, menos por menos, más. Esta x se elimina con esta otra x, me queda 1 y 1 que multiplica a x menos 1, entonces se queda exactamente igual. Y x menos 1 entre x menos 1, esto me va a dar igual a x. Ok, dejen pongo las eliminaciones con otro color. Este es este se elimina con este y esto se elimina con esto. Me queda x. Ok, ya por último, ya se me acabó otra vez el tiempo. Siento que vemos muy poquitas cosas, o soy muy lento o si estoy yendo bien. Es que a veces también siento que si los abrumo con mucha información al final, pues se les va a olvidar. Es que la matemática necesita mucho tiempo, ¿no? Mucha práctica. Ya por último, aquí les voy a poner pues, así como notita, como lo que se les dije hace rato, ¿no? Pero nada más que se los voy a poner como notita. Para determinar f, g, h, por ejemplo, que tuviéramos tres funciones. Se aplica primero h, después g y hasta por último f.
¿Ok? Ya es lo que les decía, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tendremos una función con respecto a la función h, que es respecto a x, poniendo que es con respecto a x, ¿no? Y después la función evaluada en f. Primero hacemos esta. Primero aplicamos, le aplicamos a g, le aplicamos h, o sea, vamos a evaluar si nosotros, por ejemplo, ponemos que h de x es igual a x cuadrada, g es igual a g de x es igual a x cúbica y f de x es igual a x cuarta, por ejemplo, así rápido. Yo voy a tener que en este voy a tener primero que evaluar g con respecto de, entonces va a ser g, y vamos a evaluarla con respecto de h, que sería evaluada en x cuadrada, que esto sería igual a x cuadrada al cubo, que esto es igual a x a la 6. Ley de signos, ya saben, una potencia elevada a otra potencia se multiplican. Entonces, una vez evaluada esto ahora lo vamos a evaluar en ¿cómo se llama? En, en f. No, primero aplicamos primero la h, después aplicamos la g. La g va a estar evaluada en f, pero evaluada que ya estuvo evaluada en h de x. O sea, este sería, esto primero evaluamos a h, ¿ok? Esto es esto es g de h de x. ¿Ok? Ahora nosotros para evaluar esta función, una función f con respecto a la función g evaluada en h de x, vamos a decir que el resultado de vamos a evaluarlo en esta parte de acá. Entonces tenemos x y va a ser x a la sexta elevada a la cuarta, y que esto va a ser x24. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, todo bien. No está tan difícil, ¿no? O sea, pues como tal nada más es sustitución. Pero dices que lo veías y no sabías qué era, o sea, no te acordabas o nunca lo viste o No, no recuerdo haberlo visto. Ah, ok. Ese sí no. Bueno, pero lo veías en los exámenes, ¿no? Y lo dejabas en blanco entonces. Sí, porque no sabía a qué me refería o algo así. Ya, pues ya supiste.
Ok, vientos. Entonces, aquí le dejamos el día de hoy. Se les queda eso que les puse aquí con esta función. Lo puse. Ah, estas de acá. Ahí a ver, trátenlas de resolver. A ver si pueden. Vemos, la próxima clase vemos otro ejemplito de esto. Ahora, en lugar de que nosotros encontremos eh, una, una función, o sea, de que nosotros sustituyamos para encontrar una función, ahora nosotros debemos de encontrar las funciones que hacen que llegamos a esa. ¿Ok? De acuerdo. Sí. Y ya de aquí yo digo, nada más les digo que es una función par, que es una función impar, las condiciones de que establecen cada una de ellas. Eh, función inversa, ¿viene función inversa? ¿Ustedes se acuerdan que es una función inversa? Creo que no. Pero si viene o no viene. ¿No te acuerdas si viene o no viene? No, creo que ese no viene. Bueno, entonces ese no lo vemos porque si no no acabamos. Ahí vienen funciones trascendentes. Las funciones trascendentes son las que son de seno, coseno, la exponencial, la logarítmica. No, la de seno, coseno son trigonométricas. La de las trascendentales son logaritmos, exponenciales, ya sean logaritmos naturales o logaritmos con base 10 o con diferente base. Siento que mucho contenido, muy poco tiempo. En la función trigonométrica nada más yo creo que se los voy a poner en todo caso en la graficadora aquí, y aquí yo les voy a decir, ah, miren, ese es seno de eso, y les voy a dar el dominio, ¿no? Les voy a decir las condiciones por las que pasa, y en todo caso que ustedes la quieran saber más a fondo, aquí está la fórmula, ¿no? Funciones trigonométricas de ángulos notables, y tenemos en el formulario que ya les pasé, tenemos las formulitas, ¿no? Bueno, son los resultados de cada uno, seno, coseno y tangente, a cada uno de sus grados o en radianes. De acuerdo. Y ya de ahí, yo creo que ya nos pasamos ahora sí ya a límites. No sé, creo que desde la clase pasada estoy que pasamos a límites, pero pues no acabamos. ¿De acuerdo? Dejen paro la clase.